yo nos vamos a dar cuenta a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo de Dios, que nosotros hemos visto y estamos viendo, mi hermano, el cumplimiento de cada una de esas señales. ¿Sabes? A través de la palabra el Señor dejó claro cuáles eran los tiempos. No nos dejó el día, mi hermano, no nos dejó la hora, pero sabes, Él no dejó a su iglesia en la nada. Dejó unos tiempos para que su pueblo supiera que estaba pronta su venida. Y nosotros estamos viendo esos tiempos. Y vamos a analizar después el discurso del Monte de los Olivos. Vamos a estar analizando Mateo 24 y Lucas 21. Y vamos a mirar las señales que el Señor le dio a sus discípulos, para que ellos vieran, para que se dieran cuenta, amén, para que supieran, amén. Y esas señales son para la iglesia, mi hermano. Señales para la iglesia, y nosotros vamos a estar viendo. Y vamos a empezar a mirar ese grupo de señales que nosotros tenemos agrupadas en 6. Y para empezar vamos a mirar las señales de la naturaleza. Nadie puede decir que a sus ojos no está viendo lo que dice Lucas 21:1. Abra su Biblia, mi hermano. Ahí está en la diapositiva, pero usted tiene la espada en la mano y la espada la traemos para usarla, amén. Así que dice Lucas 21: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Ahí el Señor, a través de esa palabra, nos deja claro, mi hermano, que una de las señales del fin de los tiempos es lo que está aconteciendo en la naturaleza, amén. Y sabes, muchos consideran que esa señal es una señal a la que se le debe prestar poca importancia. Y no te estoy hablando solamente del incrédulo que no ha recibido a Cristo, sino el que se dice ser creyente también pone en poco esta palabra. Porque recuerda, mi hermano, que uno de los argumentos que el incrédulo tiene con respecto a estas señales es decir que han ocurrido todo el tiempo. Pero nosotros estudiamos aquí que cada una de esas señales se están intensificando, porque hay una curva exponencial. ¿Quién me recuerda esos 3 aspectos en los que esa curva exponencial se mueve? Frecuencia, intensidad y ¿qué? Y magnitud. Amén. Los eventos sí se han dado, mi hermano, pero recuerde que esos eventos se intensifican. Amén. Que cada día son más frecuentes y que cada día, mi hermano, esos eventos ocurren con mayor magnitud. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. 21:11, mi hermano. Lucas 21:11. Así que, mi hermano, usted ve frente a sus ojos toda esta serie de eventos naturales que están causando en la tierra, en el mundo entero, mi hermano, porque no es un solo lugar. Nosotros estamos viendo cómo se han intensificado los huracanes, los terremotos, los maremotos, amén, se han intensificado. Y usted sabe, por lo que vimos hace un par de clases, que uno de estos eventos trae otro y trae otro. Cuando hay esta serie de eventos en la naturaleza, ¿qué ocurre? Vienen las hambres, viene el hambre. ¿Por qué? Porque recuerde que el mover de la tierra, el huracán, el terremoto, el volcán allá que hace erupción, lo que trae es que, mi hermano, destrucción. Amén. Hay destrucción. Y si hay destrucción, mi hermano, hay destrucción de cosechas, hay destrucción de cultivos. Y obviamente va a venir el hambre. Y recuerde que en medio de esa destrucción también hay muerte. Y la muerte produce todo eso de descomposición de la carne, produce pestilencias y enfermedades, amén. Así que nosotros claramente estamos viendo, mi hermano, que esas señales están cumplidas. Y recuerde también que nosotros vimos que en Mateo 24:8 el Señor nos dice que esas señales son los principios de ¿qué, mi hermano? De dolores. El Señor nos dice, no es el fin ya, pero ¿sabes qué? Cuando tú las veas, cuando tú veas que van en mayor intensidad, cuando tú veas que van en mayor frecuencia, cuando tú veas que van en mayor magnitud, ¿sabes? Los dolores se están intensificando. Y si los dolores se están intensificando es porque el día está cerca. ¿Sabes? El día en que la mujer va a dar a luz, el día en que el Señor va a venir. Amén. Eso fue lo que el Señor quiso decirle a sus discípulos. Así que estamos mirando, mi hermano, cómo esos grandes desastres están a nuestros ojos. Amén o no amén, mi hermano. Amén. Y el Hijo de Dios no puede decir que todo el tiempo lo está viendo, que todo el tiempo lo ven las noticias, porque cuando usted le digan eso, mi hermano, ya usted sabe que va a responder. Usted va a responder. No son los mismos eventos.
porque no se están presentando en la misma intensidad, frecuencia y magnitud que se presentaban hace un siglo atrás. Eso es lo que el Hijo de Dios tiene que explicar, mi hermano. Para eso el Señor nos trae. ¿Sabe para qué? Para que cuando el impío que nos diga y nos hable, no, pero eso es lo mismo, y tú le vayas a entregar el folleto y le estés mostrando y le estés diciendo, mira las señales del fin, y te diga eso, tú le puedas decir, así no es. Porque si tú haces un análisis te vas a dar cuenta que los tiempos no son los mismos. Amén, mi hermano. Así que tenemos la respuesta para aquellos que nos dicen que las cosas han venido sucediendo año tras año y el Señor no ha venido. Amén. Quisiera agregar algo en lo que tiene que ver con las señales de la naturaleza. El Señor ha utilizado siempre calamidades de la naturaleza como terremotos, ¿verdad? Para mandar juicio. Pero en estos tiempos, ya como dice mi hermana Belkis, ya estamos en los tiempos prestados. Hay una serie de calamidades que vienen sobre algunos países, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos. Usted sabe que es un país que utilizó el Señor para la expansión del Evangelio y también para darle protección a Israel. Han sido los dos objetivos principales por los cuales el Señor levantó como potencia a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha habido una serie de calamidades, sobre todo huracanes, que han acontecido, también terremotos, ¿verdad? En Estados Unidos y también terremotos en otras partes del mundo. Pero hay una tendencia a ver estos eventos naturales como producto del cambio climático, producto del calentamiento global. Entonces yo creo que usted note cómo la soberbia del ser humano llega a tal punto que cualquier tipo de estos eventos que evidentemente están profetizados, como demuestra mi hermana en Lucas 21 y en Mateo 24 también, que están en la escritura, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo los dejó allí escritos, los dejó allí plasmados, evidentemente para una persona que tiene el yelmo de la salvación, el casco, no el casco del hombre natural. Amén. Esto lo ve como cumplimiento profético, pero también como juicio. Pero hay una tendencia, incluso en muchos creyentes y en muchas iglesias, incluso en Estados Unidos, a pensar que si viene un terremoto, viene un huracán, simplemente es un problema de la naturaleza, pero no ven la mano de Dios puesta allí, porque hay una tendencia a hablar de Dios como Dios es amor. Amén. Entonces, hay una calamidad y un terremoto, no, eso no puede ser porque Dios es amor, y sabemos que también es fuego consumidor, que la ira es una de las características, también uno de los atributos de Dios. Y justamente esa ira se está derramando ya sobre la tierra con juicios que son, como dice mi hermana, y está en la escritura, dolores de parto, como señales que está mandando el Señor para llamar la atención de la humanidad, para arrepentimiento, como lo hizo también en otras épocas. Usted nota como, por ejemplo, cuando 40 años antes de que el Señor enviara el juicio sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, el Señor llamó al profeta Amós, amén, que no era profeta sino un recolector de higos, como sabemos perfectamente, y lo llamó para llevar una palabra profética más o menos en el año 760 aproximadamente a Israel. Israel estaba en pecado, amén. Los pecados que tenía Israel y los que tenía Judá también en esa época eran pecados muy parecidos a los que tiene algunas comunidades o países en este tiempo, amén. Pero tú lees en la escritura esto, tú lees por ejemplo como Amós, dice la escritura en el versículo 1 que él profetizó allí en el tiempo del rey Usías, un rey que obviamente fue perverso, ¿verdad? Y dice que fue 2 años antes del terremoto. Habla de un terremoto. El Señor envió ese terremoto allí a Israel para llamar la atención de Israel. Es decir, fue un juicio del Señor para que ellos se arrepintieran. Pero ¿qué ocurrió en ese tiempo? Vieron eso como un fenómeno natural, como en este tiempo también. Déjeme decirle que hay una cantidad de juicios que han acontecido, eventos naturales que han acontecido, y voy a tomar otra vez Estados Unidos, que son juicio de parte de Dios. Los huracanes, como el huracán Katrina, por ejemplo, ha habido 2 tragedias, entre esos el huracán Katrina, que ha sido el peor de la historia de Estados Unidos, y estos huracanes han acontecido justamente tiempo después, muy corto tiempo después, en que Estados Unidos ha presionado a Israel para tomar decisiones en contra de la palabra del Señor. Amén. Usted piensa que hay una palabra que está allí en la escritura donde dice que el que quiera repartirse la tierra
de Israel, el que quiera allí poner la mano, el Señor le juzgará. ¿Me está siguiendo? Pero usted lee eso en la palabra y lo lee en ese contexto, como un contexto de la Escritura, pero no lo actualizamos en el momento en que el Señor la da y en el momento profético hacia el cual fue lanzada esa palabra profética. Así que yo creo que usted vea los eventos ahora de la naturaleza y que los esté viendo como un llamado que tiene el Señor. Un hijo de Dios no puede estar diciendo, ay, bueno, pero llegó allí el terremoto a California. California es uno de los estados más corruptos que hay en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Proabortistas, prosodomistas, ¿verdad? Proaborto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a hacer el Señor con eso? ¿El Señor se va a quedar callado? Evidentemente que no. Amén. El Señor manda un juicio, pero acuérdense que el juicio está ligado a la misericordia y el juicio está obviamente contra el pecado y los pecadores que no se quieren arrepentir, pero también el juicio hay misericordia porque es un llamado para el arrepentimiento a la nación. Estados Unidos, como usted vio en ese programa que se dobló en Berea, el doblaje que hicimos en Berea, y allí los que están en el espíritu en Estados Unidos dicen, va a venir juicio sobre Estados Unidos. Y cuando ven este tipo de catástrofes, cosas que pasan allá, ellos, la iglesia allá que está percibida, lo está viendo como evidentemente la mano de Dios sobre este país. ¿Por qué la mano de Dios sobre este país? Porque este país fue levantado, aleluya, sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Sacaron la palabra de Dios. Una vez que sacaron la palabra de Dios, usted encuentra todas las consecuencias y son la cantidad de asesinatos, ¿verdad? La aprobación de los matrimonios homosexuales, la aprobación del aborto, la cantidad de niños que mueren cada año. Muchos están entrando al cielo, evidentemente, debido al aborto. Y usted encuentra eso allí y Dios se va a quedar callado frente a una nación como Israel o como Judá, en los cuales estaba la palabra de Dios. Y de la misma manera como lo hizo Judá e Israel, Estados Unidos se ha apartado. Amén. Se ha apartado de la palabra de Dios y ha ido a hacer abominaciones. Lo mismo hizo Israel y Judá. Le ofrecían los bebés, los niños a Moloch. ¿Qué hacen los que practican el aborto y los que aprueban las leyes del aborto? La misma práctica de ofrecer los niños a Moloch, solo que ahora es con un método, entre comillas, moderno. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, lo importante es que la iglesia vea ahora que estamos a puerta del arrebatamiento, que el Señor va a mandar, y de hecho está mandando juicios con la naturaleza, usando la naturaleza. Y no es producto del ser humano, no es que el ser humano haya deteriorado la capa de ozono, no es que el ser humano haya esto. Entonces el mismo ser humano está destruyendo el planeta, porque esa es una visión humanística y antibíblica. Amén. El Hijo de Dios tiene que decir, eso es juicio de Dios. El Señor está llamando la atención, el Señor está aquí hablándonos. Y quiero anotar finalmente que en la Escritura también se han planteado juicios futuros usando también la naturaleza. Lo que usted ve en el Apocalipsis durante los 7 años de tribulación son juicios en los que el Señor usa la naturaleza, usa los terremotos, va a llover granizo, van a llover meteoritos del cielo, etc. Y antes de que inicien los 7 años de tribulación, usted nota que en la batalla de Gog y Magog, que está profetizada en Ezequiel 38 y 39, usted encuentra allí que esa batalla, Rusia, Irán, que es Persia, y Turquía, que es Togarma, ¿verdad? Y la zona de Fud y Lut, que es Libia y Sudán en el norte de África, que se van a unir allí, muchos pueblos contigo, dice la Escritura. Ellos van a llegar a los montes, amén, de toda esa zona del territorio de Israel, después que Israel lo gane, después de la batalla del Salmo 83, que ya está a la puerta. ¿Cuántos están leyendo noticias? Amén. ¿Y qué va a acontecer? Allí dice la Escritura que va a llegar el Gog, el príncipe de Mesec y Tubal, y va a llegar con soberbia, con altivez, con mucho ejército, dice, con muchas armas, y va a llegar allí. ¿Y qué va a usar el Señor? El Señor va a usar métodos de la naturaleza para acabar con esos ejércitos. Va a usar un terremoto, va a usar granizo, va a usar allí vientos, y bombas químicas, amén. Es decir, pestilencias, amén. Cuando habla de pestilencia habla de bombas químicas. Pero bombas químicas ¿de qué? Porque también dice que entre ellos se van, la espada va a volver entre ellos. Es decir, que ahí la victoria completamente, todas las victorias son del Señor, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver la mano poderosa del Señor sobre, ¿verdad?, estos enemigos de Israel.
aleluya, 7 meses van a estar recogiendo los muertos y 7 años enterrando las armas, amén, para combustible. La escritura es clara allí, amén. Y esto lo va a explicar más adelante, no sé, mi hermana Abel con nosotros, pero usted vea que aún uno sacando estas cuentas que son precisas que da el profeta Ezequiel, son 7 años que va a durar Israel, dice, enterrando las armas, pero dice que no van a quemar nada, es decir, sino que van a enterrarlas. Los expertos en profecía dicen que ha avanzado tanto la tecnología en Israel que ellos van a inventar un procesamiento especial para que esas armas de todo tipo, ¿verdad? Las que ustedes conocen, modernas, enterrarlas, ¿verdad? Va a producir combustible, es decir, van a volver eso en combustible. Pero yo creo que usted note que esos 7 años, que no son 7 años simbólicos, son 7 años literales, igual que los 7 años de tribulación, que son literales, amén. 7 años enterrando las armas, pero está hablando de un Israel que ha ganado por la mano poderosa del Señor, 7 años enterrando armas. Escuche usted bien, mire, para que usted abra bien los ojos del tiempo que está viviendo la iglesia, que ya el Señor está a la puerta, porque esa guerra de Gog y Magog es antes de la tribulación. No puede estar ubicada al inicio de la tribulación, porque si son 7 años que Israel va a estar enterrando armas, acuérdese que los 3 años y medio de la tribulación, Israel va a estar en una aparente paz bajo el anticristo. ¿Usted me está siguiendo? Pero a la mitad de la tribulación, los otros 3 años y medio, Israel va a estar huyendo, perseguidos por el anticristo. Como Israel, que está huyendo, y va a haber un holocausto peor que el que hubo en la Segunda Guerra Mundial, como Israel va a estar enterrando armas. ¿Usted me está siguiendo? Otros ubican la guerra de Gog y Magog al final de la tribulación y la confunden con la batalla de Armagedón. Pero de la misma manera, ¿cómo podemos ubicar esa batalla allí, verdad? Si es que hay 7 años en que se van a enterrar las armas. Por eso es que los expertos en profecía dicen que dadas las características que establece allí Ezequiel, las condiciones precisas, una, para que se dé la batalla de Gog y Magog, dice que Israel tiene que estar, dice allí, sin muros, segura, es decir, sin enemigos, amén, en paz, sin enemigos, y dice, y con un gran botín, es decir, con una enorme riqueza. Por eso los expertos ponen ese tiempo de la batalla de Gog y Magog después del Salmo 83. Porque la guerra del Salmo 83, que es la que ya se coció, que está aquí a la puerta, tanto leyeron que Israel bombardeó ayer Siria otra vez, amén, pero los lugares de Irán, porque la guerra contra Siria es este evento que está pasando ahora, de que en Siria ya Irán tiene todas estas bases, ¿verdad? Porque claro, Irán no va en este momento a usar su territorio para eso. Irán lo que hace ha estado llevando armas en Siria. Entonces, el Señor en su soberanía ha permitido que Irán mueva las armas y las bases militares y todo esto. 200 misiles fueron destruidos ayer por las fuerzas aéreas de Israel. ¿Y para qué? Para que se cumpla la profecía, porque no se olvide que esto es la soberanía del Señor, moviendo a los reyes, presidentes, etcétera, a los líderes a eso. Usted mire cómo el Señor ha estado en su soberanía moviendo a Irán a que vaya hasta Siria, ponga allí las armas, ponga las bases, ponga los militares de ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que acontezca la destrucción de Damasco y se cumpla Isaías 17 y Jeremías 49. Amén. Pero usted mira que Jeremías 49 habla de la destrucción de Damasco y también lo hace Isaías 17, habla de que pasará el reino de Damasco, hablando justamente del gobierno, y Siria, lo que quede de Siria, va a ser como la gloria de Israel. ¿Qué va a quedar? ¿Cuál era la gloria de Israel en esta época en que Isaías profetiza? Nada. ¿Te me está siguiendo? Porque ya había venido el juicio sobre Israel. ¿Qué está diciendo? Que de Siria no va a quedar ¿qué? Nada. Amén. Van a ser arrasados. Y Damasco va a ser completamente destruida y se cumplirá la profecía de que dejará de ser ciudad, porque Damasco nunca ha dejado de ser ciudad. Es la ciudad más antigua que ha permanecido en pie en toda la historia de la humanidad. Se cumplirá, y esto está a la puerta, hermano. De pronto ocurre esta semana o la otra semana o el mes, pero eso está candente. Ya el Irán dijeron que nos vamos a vengar, no podemos quedarnos tranquilos. Entonces nos bombardean aquí, etcétera, y nos quedamos quietos. Vamos a responder. Están esperando los días, probablemente sea el 14 de mayo,
para celebrar lo que llaman el Nakba, que es la catástrofe, que es la llegada de Israel en el 48. Ellos le llaman la catástrofe a eso. Quizás sea ese día. Entonces, mire, hermano, nosotros creemos que cuando ya acontezca esto de Siria, que ya está cocido, bien cocido, inmediatamente se va a desatar el Salmo 83, porque el mundo árabe no va a soportar eso, hermano. Entonces, todo ese anillo interno allí de los enemigos que están alrededor de Israel, de la frontera, donde están, usted recuerde, Jordania, que es Moab, Amón, ¿verdad? Y Edom, todo esto es Jordania. La parte de arriba, Líbano, donde está Hezbollah, que era Tiro en esa época, ¿verdad? Y la parte de abajo, que es la franja de Gaza, donde está Hamas, y usted ya sabe que eso está caliente allí. Están preparándose ya para tumbar el muro y pasar la frontera. Toda esa parte sur de Siria. Esa guerra se va a desatar casi que simultáneamente, pero Arabia va a participar. Acuérdese usted que el Salmo 83 habla de los agarenos y de los ismaelitas. Amén. Porque el mundo árabe va a tratar como de unirse allí. Recuerde que esa guerra la va a ganar Israel. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Segundo, porque si perdiera Israel esa guerra, sería borrado del mapa. Y evidentemente el Señor no va a permitir eso. Usted sabe, después de eso, Israel va a quedar con gran botín. Israel va a quedar con toda esa riqueza. ¿Usted me está siguiendo? De todo ese territorio lleno de gas y lleno de petróleo, porque en el fondo los intereses son económicos, porque es el corazón del hombre. Y cuando ya esto que está casi que a la puerta, es cuando va a intervenir Rusia con esa coalición que ya está. ¿Cuántos han leído noticias hace poco? Rusia, Irán, que es Persia, y Turquía se han reunido los presidentes. Hace poco, hace como una semana y media, 2 semanas, se reunieron los ministros de guerra exteriores, unos ministros de cada país. La pregunta que yo tengo en este momento, para ya cerrar y dejar que mi hermana continúe, es la siguiente. Si usted, hermano, mire, si ya está preparado todo el escenario del Salmo 83, ya está preparado. Amén. Evidentemente con Rusia y con Irán ahí detrás de bambalinas, porque están tras bambalinas. ¿Quién es que proporciona las armas a Irán? Rusia. Amén. O sea, pero obviamente Rusia lo que está haciendo es tras bambalinas moviendo los hilos. Por eso es que dice que es príncipe de Mesa y Tubal, y por eso dice la palabra que el Señor le va a poner ¿qué? El garfio en la nariz, porque él considera que todo lo tiene controlado, lo tiene dominado y tiene suficiente poder. Entonces él está haciendo, incluso manifiesta, el Putin manifiesta que es amigo de Israel, pero todo esto es una patraña. Amén. ¿Por qué? Porque realmente todo lo está orquestando a él, Rusia, tras bambalinas, porque sabe que el único bastión occidental que hay en Medio Oriente es Israel. ¿Usted me está siguiendo? Y los intereses de Rusia es borrar a Israel del mapa, solo que no lo manifiestan directamente, sino que usan los títeres que son Irán y son Siria y Turquía. Entonces, pero si ya está listo el escenario del Salmo 83, y usted puede ver las noticias, si ya está listo el escenario de la guerra de Gog y Magog, escúcheme bien, porque ya está listo o no está listo. Ya el eje está listo, que es Persia o Irán, y es Rusia y es Turquía. Eso está listo, están las relaciones, está todo. Y ya usted sabe que Rusia tiene tratados con Egipto abajo, porque Egipto también se va a unir en esa guerra. En el Salmo 83 se va a unir Egipto, los agarenos. Amén. Agarenos, ¿usted acuerda? ¿Agar la qué? Agar la qué, la egipcia. En el Salmo 83. Y usted sabe que ya hay relaciones entre Egipto y Rusia. De hecho, hay una base nuclear que hace unos meses Putin dijo que estaba haciendo allí. Pero Egipto en este momento también coquetea con Occidente. Pero todo eso se va a organizar. Eso ya está listo. Si ya está el eje, ya también el anillo externo, que es de la batalla de Gog y Magog, la pregunta que el Señor le hace a la iglesia es: ¿estamos ya a puertas al arrebatamiento de la iglesia o no estamos a las puertas? Amén. Estamos, y tiene que ser antes de la guerra de Gog y Magog. ¿Sabe por qué? Porque si son 7 años enterrando las armas, escuche bien a usted esto, si se da la batalla de Gog y Magog y la iglesia no se ha ido y ya está cocida, ya está cocido todo para que se dé esa guerra, todo está listo, el escenario geopolítico, todo está allí, ¿verdad? Y son 7 años que da el Señor allí preciso de enterrar las armas. La iglesia no se puede ir después o en medio,
porque empezaría a contar, escuche bien, a contar. ¿Usted me está siguiendo? Y del día y la hora para el arrebatamiento nadie sabe. Amén. Es decir, que la iglesia, mi hermano, se tiene que ir ya en estos tiempos que estamos viviendo, en estos días, en estos meses, en esto que sigue. Estamos ya a la puerta, que es lo que mi hermana está explicando. El Señor Jesucristo, por amor, nos dejó estas señales completicas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y en la relación que hacemos entre el Nuevo y el Antiguo. ¿Cómo hacemos esa relación? ¿Cómo la hacemos? Le voy a decir por qué la hacemos. La hacemos porque otra señal del final de los tiempos es que la profecía dejó de estar sellada. El Señor le reveló el Apocalipsis a Daniel, pero le dijo en Daniel 12, cierra el libro. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se abrió la profecía? En el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el que estamos viviendo ahora. Por eso es que el Señor ha despertado a las iglesias en muchas partes de la tierra, abriendo la profecía, permitiendo que hagan las relaciones entre los profetas del Antiguo Testamento, entre el Nuevo Testamento, entre las cartas con el Apocalipsis. Hermano, porque eso es señal del tiempo del fin. Por eso es que tú puedes entender la palabra profética. ¿Y sabes por qué el Señor permitió esto? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que la iglesia apóstata se arrepienta, sabiendo que toda su riqueza, todos los coliseos, los carros, los Mercedes-Benz, no le van a servir para nada si se quedan aquí en la tribulación y no tendrán tiempo, no tendrán oportunidad de arrepentirse. Porque dice la Escritura allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y comienzos del 6, y también en el capítulo 10, dice que no habrá oportunidad. Amén. No la hay. Entonces, ¿por qué el Señor está haciendo eso? Por amor. Y para que la iglesia despierta, aleluya, haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Estar convencida de que el Señor le reveló los tiempos y que estamos en los tiempos. Y eso, ese convencimiento hace que haya un fuego por la venida del Señor que lo lleva, ¿sabes qué? A predicarle a los perdidos, es decir, al mundo, a predicarle a los que están en apostasía, arrepiéntete de tu apostasía, y a predicarle a la iglesia dormida, decirle, despiértate, oye, las 5 vírgenes insensatas, despiértate, porque el Señor, agarra el aceite, mira, llénate de aceite, aleluya, y para ella misma, guárdate y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que no podemos seguir, mi hermano. No podemos seguir en esa impasividad, como si nada estuviera pasando. Como cuando ocurre una tragedia, un terremoto. Pero eso ocurrió en tal parte. Pero aquí en Barranquilla estamos ricos, comiendo en la casa y haciendo todo como si nada pasara. Eso no me compete a mí. Eso no me compete a mí. Hermano, esto es distinto. Esto es distinto. Aquí hay que estar con los ojos abiertos. Mire las noticias, hermano. Lea la palabra, clame, ore, haga vigilia, ayune. Es tiempo que la iglesia se reúna a orar, a clamar, a ayunar, aleluya, y a llevar el mensaje que llevó Noé. Es tiempo de esto, mi hermano. No es tiempo para hacer planes y planos para hacer templos grandes, para hacer una escuela grande. No es tiempo, se acabó el tiempo. ¿Quién lo dice? La Escritura. Gloria a Dios, amén, aleluya. Bien, mi hermano, la segunda señal que nosotros tenemos con respecto a el final de los tiempos es la señal de la sociedad, amén. Y vamos a estar leyendo 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Usted se va a dar cuenta que dice, también debes saber esto. Mira cómo el Señor dice a través de esa palabra, amén, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, mi hermano. Dice claramente en los postreros días. Estamos en los postreros días. Y mire usted cómo describen el carácter del hombre de los postreros días. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted, mi hermano, se pone a contar cada una de las descripciones que el Señor a través de esta palabra nos deja, se va a dar cuenta que son muchas. ¿Para qué el Señor deja eso, mi hermano? Para que nadie pueda decir, es que mi característica no estaba dentro de esa lista. No hay ninguna de las características que nosotros podamos decir que no está dentro de las listas que da el Señor. Amén. Mira la descripción que el Señor da ahí.
Y a través de esa palabra, el Señor nos está describiendo cómo es la forma en la que se comporta el hombre de estos tiempos, mi hermano. Amén. Y dentro de ese pasaje, mi hermano, nosotros vamos a ver 3 puntos importantes. Dentro de todas las características clasificadas, nosotros vemos que el Señor nos dice que se aman a quién, a ellos mismos. Usted vaya haciendo una referencia de estas características. Luego dice que hay un amor al dinero. Y luego dice que hay un amor a los placeres terrenales. Amor a sí mismo, amor al dinero y amor a los placeres terrenales. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu deben amarlo a Él. Amén. Por encima de todo, que nosotros tenemos que darle al Señor el primer lugar. Que en nuestro corazón no debe haber amor a nosotros mismos. Amén. No puede haber amor al dinero y tampoco a los placeres terrenales. Pero nosotros vamos a estar viendo, mi hermano, como decía la pastora, nosotros vimos ese doblaje que se hizo del video. Amén. Y en ese video nosotros pudimos ver todo eso que está ahí, todas esas características que están ahí plasmadas, las describían los siervos de Cristo. Y la descripción que ellos hacían era causa de cómo la palabra, cuando él se refería a Estados Unidos, decía que las consecuencias del estado espiritual tan deplorable que están viviendo allá en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, mi hermano, sino en todo lugar donde la palabra ha salido, amén, donde la palabra escasea, donde la palabra ha sido puesta en poco, es precisamente esto: el ser humano amándose a sí mismo, amén, amando al dinero y amando todos los placeres, dándole rienda suelta a la carne. Nosotros eso lo tenemos muy claro, ¿verdad, mi hermano? Y ahí tenemos la descripción del humanismo, que vamos a mirar ahora, del materialismo y del hedonismo. Y sabe, nosotros vemos frecuentemente hoy, usted puede mirar en las noticias, dentro de ese mismo video se hablaba de cómo las leyes a favor del aborto ya están en todas partes. Ya ahora es normal que la mujer tome la decisión de abortar. Y se considera que eso es una decisión y es un derecho que tiene toda mujer. Ya es normal que nosotros veamos, ya hay una dosis mínima que fue aceptada, amén. Y ya las personas pueden ir por la calle consumiendo droga y nadie puede decir nada, ni siquiera la policía, si llevan una dosis personal, amén. Porque ya todas esas leyes que promueven la decadencia aún más de los valores, la decadencia espiritual, mi hermano, están por todos lados, amén. Y nosotros vamos a mirar que dentro de esas 3 características, la iglesia apóstata no se escapa, mi hermano. ¿Qué es lo más doloroso, sabe? Que nosotros tengamos que decir que el amor a sí mismo, el amor a los placeres y el amor al dinero que está en el impío, por cuanto el impío no conoce la palabra del Señor, por cuanto no le ha sido quitado el velo, mi hermano, por cuanto el corazón lo tiene entenebrecido, por cuanto no ha sido deleitado en la palabra del Señor, no ha recibido el don del Espíritu Santo, comete todas esas cosas y se ama a sí mismo y es vanaglorioso y es altivo y es orgulloso. Y sabes que tiene siempre el anhelo y el deseo de tener más, y entre más tiene, más quiere. Amén. Pero sabes qué, que es muy triste que nosotros veamos que en la iglesia que se dice ser iglesia de Cristo, nosotros veamos hombres y mujeres con esas características que se mencionan ahí. Amén. Y vamos a estar mirando, mi hermano, con respecto al humanismo, que es el amor que el ser humano se tiene a sí mismo. Cuando el ser humano comienza a amarse a sí mismo, deja de un lado a Dios, porque considera que no necesita a Dios para nada. ¿Sabes? No se necesita decir que yo no necesito a Dios para nada, para con mis acciones mostrar que realmente no lo necesito. Y esa condición de amarse más a mí mismo se ve cada día más reflejado en el ser humano. Usted no ve que cuando nosotros vamos a predicar y a llevar la palabra de Dios, el ser humano tiende a rechazarla porque considera que él en sus propias fuerzas, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría de hombre, mi hermano, puede alcanzar sus metas. Amén. Puede alcanzar sus metas. Ese es el pensamiento del humanismo, ese pensamiento que lleva a una soberbia y una altivez, una arrogancia, porque todo aquel que considera que lo que ha logrado, lo ha logrado por sus propias fuerzas, mi hermano, se vanagloria. Amén. Pero sabes, la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios, que nosotros sin Dios somos nada, que dependemos total y absolutamente de Él. Y un hijo de Dios que conoce esa palabra,
que sabe que fuera de la mano de su Señor es nada, no puede vanagloriarse, no puede tener soberbia ni altivez en su corazón. Pero tristemente, mi hermano, nosotros sí lo vemos. Lo vemos en la iglesia apóstata. Vemos los soberbios, vemos los altivos haciendo cuentas, amén, de lo que algún día el Señor les ministró cuando estaban en la senda antigua, porque muchos lo estuvieron, mi hermano, y por eso que el Señor está llamándolos a arrepentimiento, como llamaba al pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que estuvieron ahí, mi hermano, que recibieron de la presencia del Señor, pero que se apartaron. Y el Señor les llama a volver a la senda antigua. Y cuando estuvieron ahí, en la presencia del Señor, en la intimidad del Señor, sabes, el Señor derramó sus dones y talentos. Pero cuando nosotros nos desviamos de ese camino, ¿sabes qué? Ya no ministra el Señor. Porque el Señor es claro en la palabra. En la palabra no hay términos medios. Nada es intermedio. El Señor dice claramente que nosotros o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Amén, mi hermano. Así clarito. El Señor no dice, bueno, de pronto. No. El Señor dice, el que es santo, el que hace mi voluntad, el que cumple mi palabra, ese es el Hijo de Dios. El que no, el que se ama a sí mismo, el que es vanaglorioso, el que es soberbio, el que es altivo, el que ama el dinero, ese no es hijo de Dios. Dice claramente la palabra. No lo estamos inventando, mi hermano. Entonces, ese amor al título, ese amor a querer cumplir mis metas, mis anhelos personales, está en la iglesia. ¿Y sabes qué, mi hermano? Que es precisamente ese poner la mirada en lo terrenal lo que hace que el corazón del Hijo de Dios se enfríe a tal punto, mi hermano, que comience a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo, mi hermano. Y esa es una de las señales del fin de los tiempos. El poner la mirada en lo que es malo y decir, eso es bueno. Y mirar lo bueno y decir, eso es malo. Amén, mi hermano. Así que nosotros vemos cómo las prioridades hoy en los que dicen ser siervos de Cristo son prioridades materiales. Y es bueno que en esta hora, mi hermano, nosotros nos hagamos una pregunta. Nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Será que nosotros podemos considerar que si nuestro Señor, el que es santo, el que nos habla a través de su palabra, el que nos dice en la palabra que principio de todos los males es amor al dinero? Principio de todos los males. Y el Señor dice que ese dinero, codiciándolo, muchos se enfriaron en la fe y se desviaron, mi hermano. Y ahí no está hablando el Señor de incrédulos, el Señor está hablando de creyentes. Porque si dice que se desviaron, mi hermano, es porque estaban en el camino, ¿sabes? Y el Señor claramente dice en su palabra que donde nosotros tenemos nuestro tesoro, mi hermano, ahí está nuestro corazón. Amén. El Señor en su palabra nos dice a la iglesia que la iglesia no puede hacer tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corroen. Señor lo dice, amén. Amén, mi hermano. Claramente lo dice en la palabra. El Señor nos demanda a través de la palabra que no hagamos tesoros en esta tierra donde los ladrones ¿qué? Hurtan y minan. ¿Quién dice eso? Lo dice nuestro Señor, mi hermano. Nuestro Rey, el que nos redimió, nos da la orden precisa y nos dice, no pongas tu mirada en lo material, porque el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Son muchos los versículos, mi hermano, a través de los cuales el Señor nos dice claramente, no quiero que pongas tu mirada en lo terrenal, porque ¿sabes qué? Eso te va a desviar, porque ¿sabes qué? Eso te va a enfriar, porque ¿sabes qué? Eso te va a endurecer el corazón. El Señor sabe, mi hermano, el Señor sabe que nosotros somos oidores olvidadizos. El Señor sabe, mi hermano, que cuando el ser humano da la vuelta y quita la mirada de Él, ¿sabes? Comienza Satanás a ministrar. Y si nosotros no estamos apercibidos, caemos ante el engaño y la sutileza del diablo, mi hermano. Y es triste que teniendo la palabra, mi hermano, que conociendo la palabra del Señor, conociendo que el Señor nos dice, no te apegues a esto. No te apegues a esto porque tú eres extranjero, porque tú eres advenedizo, porque tu ciudadanía no es de esta tierra. El Señor nos recuerda y nos dice, yo te estoy preparando una morada. ¿Cómo el Hijo de Dios, mi hermano, se va a aferrar a un mundo, a un pedazo de tierra, a un pedazo de casa, a un carro? ¿Cómo se va a aferrar a esto, mi hermano? Si es que las moradas que nosotros tenemos, la patria celestial, no es comparable, mi hermano, con nada de lo material que podamos tener en este mundo. Con nada, mi hermano. ¿Cómo te vas a aferrar a eso? No te puedes aferrar, amén. Así que esto, mi hermano,
Tristemente nosotros lo estamos viendo. ¿Sabes qué nos está recordando el Señor en esta noche, mi hermano? Porque hace unas clases el Señor nos recordaba que así estemos en una iglesia santa, mi hermano, donde se predica la palabra sin levadura, nuestro corazón puede ser un corazón apóstata. Porque todo aquel, mi hermano, que tenga deseo y anhelo de estar en este mundo, deleitándose en lo que este mundo provee, diciendo, bueno, yo voy a cumplir mis sueños, yo voy a terminar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y todavía en estos momentos el Hijo de Dios esté pensando que tiene tiempo de hacer la carrera que había pensado, que tiene tiempo de casarse, que tiene tiempo de viajar, que tiene tiempo de ir aquí, que tiene tiempo de ir allá. El Señor está diciendo, ¿cuál tiempo? Si es que no hay tiempo. No hay tiempo. El único tiempo que nosotros tenemos en este momento, mi hermano, es el tiempo de ir ahí en la intimidad con nuestro Señor. Es el tiempo de ir a buscarle. Es el tiempo de ir a decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Santifícame aún más. Santifícame en tu verdad, porque yo quiero estar irreprensible. Cuando tú vengas, Rey. Ese es el único tiempo, mi hermano, que nosotros tenemos. No hay otro. No hay tiempo para que estemos pensando en nosotros mismos. No hay tiempo para que estemos diciendo, ay Señor, y entonces no se va a cumplir mi sueño. Mi hermano, ¿cuál sueño? Si el sueño y el anhelo de Dios es estar con Él. ¿Qué sueño es más importante que ese, mi hermano? ¿Qué anhelo es más importante que deleitarte en tu Rey? No existe, mi hermano. No hay, mi hermano. Gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Así que ahí tenemos las citas, mi hermano. Claramente las tenemos ahí y usted las puede buscar en su palabra y se va a dar cuenta que si el Señor nos está diciendo no pongas la mirada en el dinero, usted considera, haga la reflexión, mi hermano, usted considera que un hijo de Dios puede estar en un púlpito diciéndole a los que están allá sentados, ven a pactar con el Señor, ven a traer el diezmo para que el Señor te bendiga. Ven a traer la ofrenda para que el Señor te derrame sus dones y sus talentos. Ven a traer aquí, mira, ven a un pacto aquí con el Señor. ¿Usted cree, mi hermano, que es posible que el que se dice siervo de Cristo se monte en un púlpito a predicar lo contrario de lo que el Señor ha dicho en su palabra? ¿Cómo puedo predicar eso? ¿Cómo puedo decir, ven acá, quieres que el Señor te sane? Bueno, ven, da aquí la ofrenda. Tú quieres que el varón venga, tú quieres que el varón vuelva a la casa, ven, trae aquí, trae, pacta. Eso es inmundicia, mi hermano. Inmundicia delante de los ojos del Señor. La palabra del Señor, mi hermano, no se vende. No se hace mercadería con ella, mi hermano. Yo no puedo ir a predicar lo contrario. ¿Sabes qué? Y si hay una prédica de ese estilo, es momento de que nosotros nos arrepintamos delante del Señor. Porque tenemos el tiempo. Ese es el tiempo, mi hermano. El tiempo es ese. No es estar haciendo los tesoros en esta tierra. Porque nada va a quedar. Nada, mi hermano, nada. Así que la palabra que yo predico no puede ir en contra de lo que predica mi Rey. La palabra que yo enseño no puede ir en contra de lo que enseña el Señor. ¿Cómo voy a decirle yo allá al siervo que todo se soluciona con dinero? Cuando el Señor me dice, no te afanes por lo que vas a comer, no te afanes por lo que vas a vestir, porque yo soy tu Señor. Tú tienes que hacer mi obra, de lo demás me encargo yo. El Señor le dijo a sus siervos cuando los mandó a predicar, despójate de todo, no lleves nada, porque yo voy a permitir que donde tú llegues te abran la puerta, te estiren la mano y te suplan lo que tú necesitas. Eso le dijo el Señor. El Señor no le dijo, ves allá que vas a encontrar un lugar bien pomposo donde te van a recibir. No le dijo eso, mi hermano. Los siervos fueron despojados de todo y fueron a hacer la obra del Señor. Y esa es la demanda que nosotros tenemos como iglesia, mi hermano. Ir, solo esperando cumplir la voluntad del Rey, no esperando recibir nada a cambio. ¿Sabes por qué? Porque es que ya tenemos un galardón, mi hermano. Ya lo tenemos y el galardón está allá. Y el galardón es eterno, es incorruptible. Lo que aquí hay es corruptible. No sirve para nada, mi hermano, para nada. Así que el Hijo de Dios no puede predicar contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. No podemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién nos ministra ahí, mi hermano? Si el Espíritu Santo de Dios le está diciendo, eso no es lo que tienes que predicar. ¿Sabes qué? Antes de hacer la predicación, el llamamiento para ir al alfolí, ¿sabes qué hay que hacer? Recordar lo que hizo Abel.
y recordarle al cuerpo, a la iglesia, que antes de venir aquí al frente a traer el diezmo y a traer la ofrenda hay que revisarse, porque sabes que cuando el Señor recibió la ofrenda de Abel, Él no recibió lo material, mi hermano. Primeramente, Él sabía que en el corazón del varón había humildad, Él sabía que había santidad. ¿Por qué no recibió la ofrenda de Caín? Si las ofrendas materiales seguramente que eran muy buenas, materiales, pero ¿sabes qué? El Señor vio el corazón, y por eso, para que la iglesia no peque, porque ¿sabes qué, mi hermano? El que se para en el púlpito y no dice eso y comienza a mandarle a la iglesia que todo el mundo venga allá a traer el diezmo y la ofrenda, está pecando doblemente. ¿Sabes por qué? Porque está haciendo pecar el que está allá sentado, que no le impide que en su inmundicia venga allá a depositar, creyendo que puede pactar con el Señor, y está engañando al pueblo, mi hermano, y lo está haciendo doblemente, hijo del diablo. Así que está pecando, mi hermano, está pecando. ¿Cómo voy a decirle eso? Tengo que decirle, examínese, mírese. Y si usted no está bien delante del Señor, mi hermano, no venga. Pero ¿cómo van a hacer eso, mi hermano? Si seguramente de los 100 que hay, 40 no van a ir, o 60 o 70. Entonces el alfolí obviamente ese día no va a ser tan jugoso, mi hermano. No va a ser jugoso. Entonces eso no se dice, pero el Señor nos manda a hacer eso. Y usted y yo tenemos que saber que si nosotros no estamos bien delante de la presencia del Señor, ¿para qué le vamos a llevar una ofrenda material si es que el Señor no quiere eso? El Señor quiere un corazón despojado, un corazón limpio, un corazón santo, mi hermano. Así que hablemos de la ofrenda de Abel. Esa es la ofrenda que recibe el Señor. Esa es la ofrenda limpia, santa, sin mancha. Esa es la que el Señor quiere. El Señor no quiere nuestro dinero si Él no lo necesita. Él quiere nuestro corazón arrepentido y humillado, mi hermano. Eso es lo que quiere el Rey. Así que, mi hermano, revisemos y aún miremos cómo tú y yo personalmente le clamamos al Señor. ¿Y por qué le clamamos? ¿Qué le pedimos al Rey cuando vamos allá? Si vamos, ¿verdad? Allá a la intimidad con el Señor. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le clamamos al Señor cuando estamos ahí en ese momento con Él? ¿Materiales? ¿O le estamos pidiendo que seamos dignos de escapar de la ira venidera? Amén, mi hermano. Ahí está la pregunta para que reflexionemos. Así que el Señor no puede estar agradado, mi hermano, si tú y yo estamos haciendo contrario a lo que Él dice en la palabra. Vamos a mirar, mi hermano, cómo el mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. Vamos a mirar Apocalipsis 3:17 y vamos a mirar un ejemplo de cómo la soberbia, la altivez y la vanagloria llega a la iglesia apóstata. Porque la iglesia de la Odisea, mi hermano, hace parte de las 5 iglesias a las que el Señor exhortó. Porque recuerde que son 7, pero hay 2 a las que el Señor no exhortó. Amén. Pero esa iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis 3:17, dice la palabra: porque tú dices, mira cómo dice la palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira lo que dice. ¿Quién lo está diciendo, mi hermano? Incrédulo, impío. Lo está diciendo el varón de una iglesia. Porque recuerde que el mensaje se lo van a los pastores. Cuando el Señor dice que le va a hablar ahí, y le está hablando a los pastores. Amén. Y entonces dice el Señor después, ahí mismo en el versículo 17, la parte B, Señor dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es para que nosotros veamos, mi hermano, cómo dice el Señor ahí. ¿Qué está revelando el Señor? Está diciendo, ¿sabes qué? En el corazón que tú tienes ahí, en esa iglesia de la Odisea, había vanagloria, había altivez y había soberbia. Porque sabes que podían haber manifestaciones, pero el Espíritu de Dios no se movía ahí. Porque nosotros no nos podemos dejar engañar por las señales. Porque las señales en muchas iglesias no vienen de parte del Señor, porque donde no está la palabra de Dios, donde la verdad de la palabra de Dios no está, el Señor no se manifiesta. Porque claramente, mi hermano, la palabra nos dice que las señales vienen como manifestación del poder de Dios después que su palabra ha sido predicada. Y si no nos estamos convencidos, leamos todo el libro de Hechos y miremos de qué forma se manifestaba el poder de Dios cuando su palabra es expuesta.
grandes conciertos, grandes avivamientos, grandes llamados de iglesias, ¿verdad? Con unos mensajes así bien enormes, llamando al pueblo a que vaya a recibir un milagro, a que vaya a recibir una sanidad. Usted lo ve, mi hermano, en estadios llenos, y entonces se comienza a ministrar simplemente ahí el fluir de dones y talentos. ¿Dónde está la palabra de Dios, mi hermano? ¿Sabes qué? Esos que entraron ahí y no recibieron la palabra van a salir igualitos. ¿Y dónde está la salvación? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde, mi hermano? Si es que no escucharon la palabra, si no escucharon, ven, arrepiéntete. Entonces hacemos un concierto con una cantidad de impíos que están entenebrecidos y no les predicamos el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Amén. Y esta iglesia, mi hermano, esa iglesia de la Odisea abunda en el mundo entero. Abunda la iglesia altiva, soberbia, que considera que lo tiene todo, porque tiene un gran templo, porque tiene allá el apóstol, porque tiene el profeta, porque tiene el pastor internacional. El Señor dice, no sirve nada si mi espíritu no está ahí. No sirve de nada, mi hermano. Puede ser el super templo, puede tener la mejor edificación, puede tener aire, puede tener lo que tú quieras, mi hermano, pero si el Señor no está en medio de ese cuerpo, ahí no hay nada, ahí no hay mover del espíritu, ahí no hay fluir de la palabra, no hay nada. Amén. Porque la presencia de Dios no está en el templo. Y si la presencia de Dios no está en el templo, somos los más dignos de conmiseración, mi hermano. Porque ¿qué estamos recibiendo? Así que vea usted qué le dijo el Señor a esa iglesia. ¿Qué le dijo, mi hermano? El Señor le dice claramente ahí que es una iglesia desventurada. Aquella altiva, mi hermano, aquella que ese día yo lo tengo todo. Yo no, ¿sabes qué? Decir eso es decir, no te necesito, Señor. Así no lo digamos con la boca. Así yo no pronuncie esta frase y diga, yo no necesito de Dios. Pero tener soberbia en mi corazón y considerar que yo lo puedo hacer todo, es decir, yo no dependo de ti, Señor, yo dependo de mi fuerza. ¿Sabes que eso es así, mi hermano? Así no lo digamos. Le dice, eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Amén. ¿Por qué era desventurada y miserable? Porque era pobre espiritualmente, mi hermano. Pobre espiritualmente, entenebrecimiento en el corazón, dureza, dura cerviz, los oídos entenebrecidos. Amén, para recibir la palabra. Dice, ciega. ¿Por qué el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que es una iglesia ciega? Porque no querían ver la realidad espiritual. Y el Señor nos pregunta en esta noche, ¿nosotros sí estamos viendo nuestra realidad espiritual o se han enceguecido nuestros ojos para no ver cuando el Señor nos llama y nos habla de una condición en nuestra vida y nos demanda que lo entreguemos? Nosotros vamos a ser como la iglesia de la Odisea y nos vamos a enceguecer espiritualmente. Y vamos a considerar que estamos bien, porque la iglesia de la Odisea creía que estaba bien, mi hermano. Pero sabes, cuando el Señor se presentó, le dijo cómo era que estaba, en qué estado tan deplorable estaba la iglesia. Y le dijo, y estás desnuda. ¿Sabes por qué? Porque no tienes las vestiduras espirituales, no tienes la vestidura santa, no tienes la vestidura sin mancha, no tienes la vestidura sin arrugas. Y será, mi hermano, que el que está pobre, ciego, desventurado, podrá entrar a la presencia del Señor, mi hermano. No, mi hermano, el Señor dice no. No puedes entrar si eres ciega, si eres desventurada, si eres pobre. No puedes entrar, porque solamente entrarán los santos. Amén, mi hermano. Por eso el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que se compre oro refinado en fuego. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú necesitas fe para creer. Fe para creer. Y todos los que estamos aquí, mi hermano, necesitamos aún más. Si no la tenemos, hay que pedirle al Señor fe. ¿Sabes para qué? Para que el engaño de las riquezas no nos mantengan apegados y atornillados en este mundo. Si no tenemos la fe suficiente para creer que el Señor viene, y eso, ¿sabes qué? Eso trae entenebrecimiento espiritual. Porque no creer que el Señor está a la puerta, ¿sabes qué hace en nuestra vida? Que nosotros sigamos con nuestra vida, que sigamos con nuestros planes, que sigamos con nuestros anhelos, que sigamos queriendo cumplir los sueños, mi hermano. Eso es lo que produce la incredulidad. El que es incrédulo, el que no cree, sigue haciendo su vida, mi hermano. Normal, no detiene nada. No se mira a sí mismo, no va a santificarse porque cree que el Señor no va a venir y que todavía tiene mucho tiempo para hacer lo que considera que es bueno. Amén. Ahí miramos, mi hermano, la autosuficiencia de esa iglesia
falta dependencia del Señor, el Señor le dice: cómprate vestiduras blancas para que no se descubra tu vergüenza. Mira cómo dice: tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. ¿Sabes qué le está diciendo el Señor a esa iglesia? Santifícate, santifícate, santifícate en mi verdad, porque mi palabra es verdad. Amén. Está haciendo un llamado el Señor. ¿A quién se lo hizo? El incrédulo impío. Se lo hizo a una iglesia, mi hermano, que de boca pregonaba que estaba con el Señor, que de boca pregonaba que era la iglesia perfecta. Pero el Señor le dice: no lo eres. No eres nada de lo que dices. Mira tu estado espiritual tan deplorable. ¿Sabes, mi hermano? Y eso no es una iglesia que pasó hace muchos años. Esa es una iglesia que estamos viendo hoy. Amén, mi hermano. Amén. ¿Cuántas Laodiceas hay en Barranquilla, mi hermano? ¿Cuántas? 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 ¿Sabes qué nos está diciendo el Señor? Que el Señor nos llama a nosotros para que si nosotros conocemos muchas Laodiceas o estamos en una Laodicea, mi hermano, el Señor nos dice: ¿sabes qué? Ponte vestidura blanca, santifícate, échate colirio para que tú puedas ver la realidad. Abre tus ojos espirituales, despierta, llénate de fe, busca mi presencia, ves delante de mí para que yo te santifique con mi palabra. Amén, mi hermano. Amén. El Señor nos da las características de la iglesia para que nosotros no nos dejemos engañar. Iglesia, amén, para que no nos dejemos engañar. El Señor nos dice cuáles son las características de la iglesia que a Él no le agrada, para que tú y yo estemos pendientes, para que tú y yo miremos y vayamos a la escritura y no solamente escuchemos, mi hermano, sino que mientras está ahí en la clase, en la predicación, yo tomo nota, yo abro la palabra y yo después leo y yo después oro, para no ser engañados, para que las emociones y los sentimientos no me muevan, porque ¿sabes qué? Las emociones y los sentimientos nos pueden llevar al infierno, mi hermano, al infierno, porque mi amiga, que allá el salmista, él es mi amigo desde que éramos niños, mi hermano. ¿Sabes qué? Ahí lo que hay que hacer es hablar. Si tenemos realmente amor por aquella persona, lo que tenemos que hacer es predicarle, si tenemos la verdad de la palabra, mi hermano. Así que la iglesia de Laodicea estaba engañada, engañada. Y el Señor lo que fue abrirle los ojos para que viera la verdad. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, mi hermano, que estemos bien despiertos, así espiritualmente, para que podamos ver realmente, mi hermano, dónde es que estamos. ¿Dónde estamos? ¿En Éfeso? ¿En Pérgamo? ¿Estamos en Sardis? ¿Estamos en Laodicea? ¿Estamos en Tiatira? ¿Estamos en Filadelfia o estamos en Esmirna, mi hermano? ¿En qué iglesia estás tú? ¿A cuál iglesia perteneces, mi hermano? Porque ¿sabes qué? Si estás en Laodicea, hay que arrepentirse y hay que huir. Si estás en Sardis, hay que arrepentirse y huir. Si estás en Tiatira, hay que arrepentirse y huir. Si estás en Pérgamo y en Éfeso, hay que arrepentirse y huir. Y si estás en Filadelfia y en Esmirna, tienes que guardarte, velar y santificarte aún más y esperar la redención de nuestro Rey. Amén, mi hermano.